¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir en esta segunda parte con la historia de las neurociencias. Espero que hayan podido ver el primer video, así lo continuamos. Vamos a ir básicamente desde 1900 en adelante. Les comento que en este siglo los descubrimientos en relación a la actividad cerebral son asombrosos, ¿no? Y sobre todo en los últimos años. Pero básicamente nos vamos a centrar en una serie de técnicas que son las que comúnmente están en casi todas las ciudades, lo que es la electroencefalografía y los estudios de neuroimagen, básicamente en esos tipos de estudios. Hay varias metodologías, pero nos vamos a centrar en esos. Bueno, básicamente les comento que desde 1850, 1900 en adelante, una de las líneas teóricas más importantes que influyó en la comprensión de la actividad mental fue la teoría psicoanalítica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sigmund Freud, con su teoría del psicoanálisis, sentó unas primeras bases de comprensión de la actividad mental, ¿sí? Fue muy importante el aporte que él tenía, estaba muy asociado a la medicina en sus inicios, pero bueno, esto con el correr de los tiempos se ha ido disociando. El psicoanálisis se disoció de la actividad médica, perdió capacidad de encontrar evidencia, que es lo más importante en la metodología científica, ¿sí? El psicoanálisis tiene un método, que es un modo, un procedimiento para ir de un lugar y llegar a un objetivo. Esa es la definición de método. Tiene un método, lo que no significa que sus premisas sean válidas. Esta es la diferencia. En la metodología científica, las premisas son las que son puestas a prueba. Y si en un momento, por el avance de la ciencia o lo que fuera, algo que se pensaba no era, se queda de lado y se avanza, ¿sí? Se repostula y se sigue construyendo el conocimiento científico. Eso es lo que al psicoanálisis no se le ha podido dar en estos 100 años. Ha logrado un razonamiento propio a partir de premisas que se sostienen porque se sostienen en la confianza de que así sean, pero no soportan una evidencia científica, lamentablemente, hasta nuestros días. No se ha logrado hasta ahora, por lo menos, ¿sí? Pero bueno, les comento que el psicoanálisis, con su teoría del inconsciente, que venía de otras ideas previas a esta idea del inconsciente, marcó básicamente la primera mitad del siglo XX y hasta nuestros días, principalmente en algunos países como en Argentina. Bueno, también a principios de 1900 se produce uno de los primeros trabajos en donde se relacionan patologías directamente con la actividad cerebral, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Alois Alzheimer descubre que en algunas regiones cerebrales, en el interior de los lóbulos temporales, en esta región, ya lo vamos a ver en detalle, hay unas estructuras que se llaman hipocampos. Estas estructuras, cuando se dañan, provocan lo que se llama enfermedad de Alzheimer. Estas estructuras son importantísimas porque la información que almacenamos en distintas regiones cerebrales, en lo que va a conformar una memoria, la información es procesada aquí. Y por un segundo proceso, que es durante la noche, donde hay un cambio de la actividad eléctrica cerebral desde ondas muy rápidas a ondas más lentas, durante el dormir la información es, digamos de alguna manera, almacenada como si fuera una oficina de entrada y una biblioteca donde la información se va almacenando. Bueno, cuando estas estructuras se dañan, la persona pierde la capacidad de generar memorias nuevas. Todo lo que estaba almacenado se sostiene, pero las memorias nuevas no pueden ser incorporadas, que es la principal dificultad en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, otro estudio, otro avance crucial antes y después fue el estudio de Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal quería ser dibujante, pero bueno, en su familia no le permitían que fuera dibujante, creo que por eso tiene esta cara en la foto. Pero lo que hizo esta persona fue estudiar medicina, que es lo que su papá quería, pero unió las dos disciplinas. Entonces estudió medicina, pero se dedicó todo el tiempo a dibujar lo que veía.
¿Y qué logró de importantísimo Santiago Ramón y Cajal, este español? Logró lo siguiente. Descubrió, hipotéticamente, pensó a través de lo que observaba, que las neuronas eran unidades independientes. Miren lo que estamos hablando. Hoy por hoy hablar de una neurona, todos sabemos de lo que se está hablando. Pero en ese momento, él descubrió que estas neuronas no estaban conectadas, que había un espacio. Es decir, que esto constituía una unidad funcional, era una célula independiente. Esto fue algo importantísimo para los siguientes avances, principalmente dando pie a otros estudios como el que hizo Corbinian Brodmann, quien dedicó toda su vida, ya sabiendo que las neuronas eran unidades independientes, a estudiar cerebros de personas muertas. Estudiaba las regiones cerebrales. ¿Y qué descubrió? Descubrió que no solo eran unidades funcionales, sino que habían distintos tipos de neuronas a lo largo de todo el manto cortical. ¿Sí? Descubrió que eran diferentes. En esta región habían células que eran de una manera, neuronas de otras maneras, etc. Logró describir 52 áreas. En la actualidad pueden describirse hasta más de 160. Pero bueno, en ese momento, con los instrumentos que disponían, logró descubrir hasta 52 áreas. Que además, posteriormente, estas áreas estarían relacionadas al sostén de diferentes procesos neurológicos. Unos años más tarde viene otro importantísimo avance, que es el descubrimiento de los primeros neurotransmisores, ¿sí? Una neurona tiene un cuerpo, una serie de mecanismos que lo veremos en su momento, tiene una axón y un botón sináptico. En este botón sináptico hay unas vesículas que serían como unas bolsitas llenas de neurotransmisores que se tiran al espacio sináptico, lo que permite que se conecte con otra neurona y propagar el impulso nervioso, ¿sí? Al hacer esto se propaga el impulso nervioso. Bueno, Hallett descubrió los primeros neurotransmisores, estos elementos químicos que una neurona puede transmitir a otra. Poco más tarde se siguieron descubriendo regiones, en este caso la descripción de las regiones visuales, y se logran los primeros estudios eléctricos de investigación de la actividad cerebral. Esto es un electroencefalograma, es un registro de la actividad eléctrica cerebral. Vamos a ver ahora un electroencefalograma hecho con músicos para que veamos cómo cambia la actividad cerebral a partir de oír diferentes tipos de músicas. So essentially what we have here is a window looking at the electrical signals that's zapping around inside his head. These are alpha waves, synchronized activity. He is at peace. He loves this peace. It's really calming. He loves it. Well, what happens when the unexpected happens? Wow. Bueno, realmente muy impresionante, ¿no? Cómo la actividad cerebral se va sincronizando o desincronizando a partir de la percepción de la actividad musical.
Recuerden que la música es una de las actividades que más enriquece o pone a trabajar distintas regiones cerebrales de manera uniforme y ordenada, ¿sí? Entonces es muy importante la actividad musical para el procesamiento cerebral. Bueno, y en la década del 30, Egas Moniz, a partir del conocimiento de que ciertas regiones frontales del cerebro tenían que ver con el control del comportamiento, básicamente, lo que desarrolla es una técnica muy cruenta, pero que en su momento le ganó el premio Nobel, que consistía en generar un seccionamiento de todas las aferencias frontales. Todo lo que es el cableado cerebral hacia el frontal lo desaferentaban, es decir, lo cortaban, provocando que la reducción del comportamiento violento o en caso de personas con problemas con la ley, claro, los dejaba inutilizados, directamente los discapacitaba de por vida, ¿sí? Entonces estos eran elementos muy muy cruentos, pero realizó centenares de este tipo de estudios y tratamientos en distintos pacientes. El premio Nobel le fue retirado posteriormente. Bueno, Brenda Milner confirma que los hipocampos, estas regiones del interior del cerebro, tenían que ver con la memoria, y estudia a un paciente que se llamaba HM, que lo que sucedía con este paciente es que la pérdida de los hipocampos le hacía vivir permanentemente en el presente, como muchas de las películas que hemos visto en algún momento. Claro, al faltar los hipocampos, el cerebro no podía tomar información nueva, no se puede actualizar. Entonces vive permanentemente con la información que ya estaba escrita, no con información nueva. Es decir, como si fuese una lapicera que se termina la tinta. No puede seguir escribiendo en ese libro de memorias. Entonces puede reproducir hasta donde llegó, pero no puede generar nuevas memorias. Esto provoca una desactualización constante del cerebro. Y en la década del 50, Penfield descubre que habían regiones motoras y sensitivas que tenían una cantidad de neuronas destinadas a distintos procesos. Este dibujo que ven acá es una representación que lo que trata de emular es la cantidad de neuronas destinadas a distintos procesos, en este caso del movimiento o de la sensibilidad. Fíjense la cantidad de neuronas que estarían relacionadas a la actividad de la mano versus la cantidad de neuronas destinadas al procesamiento del movimiento del brazo, del codo, de las piernas, ¿sí? Entonces esto representa todo el manto cerebral que es necesario, la cantidad de la población neuronal que es necesaria para generar estos procesos. Por un lado, los procesos motores, y por otro lado, los procesos somatosensitivos que están en el centro de la actividad cerebral. Bueno, y de ahí en más, desde la década del 70 en adelante, todos los estudios de magnetoencefalografía, resonancias magnéticas funcionales, estudios por emisión de positrones, de metabolismo, etcétera, provocan ya directamente el salto cualitativo y cuantitativo también de observación del cerebro, porque ahora el cerebro era posible de ver en su estructura y en su funcionalidad con algunos métodos, sobre todo los métodos combinados, casi en el mismo momento en el cual se producen estos procesos. Ya en la década del 70 consideré muy importante que veamos este concepto que es la potenciación a largo plazo, ¿sí? Este concepto lo veremos en un video específico, pero a lo que hace referencia es a esta capacidad cerebral de generar una conectividad nueva que puede permanecer en el tiempo. Por el mismo camino, y gracias a este tipo de estudios, fue posible ya diferenciar que el cerebro funciona con cierta especificidad, con cierta especialización. Hoy por hoy todos es común mencionar que las regiones izquierdas tienen más que ver con el lenguaje, con la lógica, y que las regiones derechas tienen que ver más con habilidades artísticas, etc. No es totalmente así, pero es bastante así a la luz de los estudios, ¿sí? El cerebro posee unas redes cerebrales con nodos que se conectan y que sostienen distintas habilidades. Otro estudio que me pareció muy importante revisar es el de este libro que tiene que ver con la volición y la conciencia, con la actividad voluntaria consciente. No es el consciente del psicoanálisis, ¿sí?
que está dentro de un marco teórico que explica que hay un contenido que se reprime, que se vuelve inconsciente y que retorna. No, no es eso, ¿sí? Esto es la conciencia tal cual se entiende hoy, que es una manifestación normal en donde todo el cerebro funciona de manera con cierto grado de automatismo, si se le quiere llamar inconsciente, pero no debido a una represión. Todo el cerebro funciona de la misma manera todo el tiempo. No puede depender de la conciencia, es decir, la conciencia es solo una manifestación más, muy limitada y además tardía, ¿sí? Es decir, lo que se ha observado y que se está tratando de investigar, porque va a ser ruido a lo largo de los próximos años, es que toda la actividad cerebral voluntaria, que sería frontal, básicamente frontal, los nodos más importantes son frontales, claro, desde acá se selecciona un comportamiento, por decirlo así, se elige una conducta voluntaria consciente, pero que se ha observado y que hay un montón de procesos previos que se desarrollan en otras regiones cerebrales más rápido. Esto tarda aproximadamente 500 milisegundos y hay procesos mucho más rápidos, de aproximadamente 300 milisegundos, en donde los equipos detectan que se produce el inicio de la actividad voluntaria. Y en estas regiones no hay actividad consciente todavía, ¿sí? Entonces ahí está el gran desafío científico. ¿Cómo es posible que una actividad sea voluntaria y consciente? ¿O cómo se logra esto siendo que hay regiones previas que están provocando esta actividad de manera, digamos, previa? Es decir, que la conciencia sería como un observador de lo que está haciendo, no más que un productor. Es algo muy interesante para seguir investigando. Otro estudio clave es el estudio de las neuronas espejo, importantísimo para la comprensión de lo que hoy se denomina teoría de la mente. Se trata de un grupo de neuronas muy importante, regiones con estas neuronas, que lo que consiguen es provocar una activación cerebral coherente con lo que se está percibiendo. Es decir, si una persona que estamos mirando de pronto se encuentra sonriendo o riéndose, nuestro cerebro, por estas neuronas espejo, activa las mismas regiones cerebrales de lo que estamos percibiendo. Lo mismo si estuviera llorando, si estuviera dando un golpe, si estuviera enojada, lo que estuviera haciendo o haciendo un saque de tenis, nuestro cerebro va activando las mismas regiones cerebrales que el cerebro de quien está produciendo la persona que estamos mirando. Esto es muy importante, ¿sí? Y además es una de las teorías que da hipótesis de que en el autismo existe una falla en este tipo de grupos neuronales, que lo que provoca es una dificultad del chiquito con autismo para poder sintonizar su actividad mental con la actividad de otra persona que está mirando. Por eso los chiquitos con autismo no comparten la mente. No señalan y dicen, por ejemplo, mira el juguete, mira los pájaros. O sea, no comparten la mente. No consiguen hacer eso. Bueno, y en los últimos 10 años o 15 años, el aumento de las investigaciones cerebrales ha sido realmente extraordinario, llegando a estos días en donde estamos en lo que les decía en el video anterior, todo lo que es el proyecto Conectoma Humano, ¿sí? Sebastián Seun, que es uno de los principales investigadores en el proyecto Conectoma, tiene un libro en donde menciona: yo soy mi conectoma, menciona en este libro. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a lo siguiente. Se ha descubierto que el cerebro tiene una multiplicidad de regiones, pero que estas regiones de alguna manera, muy esquemáticamente dijo acá, de alguna manera tienen una conectividad, una conexión específica que nos hace particulares, y que en esta conectividad cerebral que se ha logrado, que se puede reforzar o se puede desvitalizar, en esta conectividad se sostienen todos los comportamientos, los procesos emocionales, los recuerdos, las ideas, la creatividad, todo lo que nosotros hacemos como seres humanos dentro del campo científico, porque dentro del campo religioso pueden haber más
hipótesis, ¿no? Pero dentro del campo científico se entiende que toda la actividad mental tiene que ver con estos conectomas, con esta conectividad cerebral específica de cada ser humano, que a pesar de que somos iguales neuroanatómicamente y tenemos de pronto cierta cantidad de axones que van de una región a otra, la conectividad específica nos hace particulares. Entonces el desafío es lograr el descubrimiento específico de esos conectomas con esos nodos que se producen, que son como las regiones capitales del procesamiento cerebral. Les voy a mostrar ahora, esto es una tractografía, ese cableado que lleva información de una región a otra. Los colores corresponden a la dirección de los estímulos. Este es un microorganismo, son unos gusanitos que tienen aproximadamente 400 neuronas. Entonces, ¿qué se hizo? Así como se hizo con el proyecto del genoma humano, en donde se eligió microorganismos un poco más simples de decodificar antes del genoma humano. Bueno, con el proyecto Conectoma se ha hecho lo mismo. Como este organismo tiene aproximadamente unas 400 neuronas, era simple lograr decodificar cómo se conecta cada neurona una con otra. ¿Cuál es el plan? Digamos, el mapa de conectomía cerebral de este organismo. ¿Para qué sirve esto? Y lo que sucede es que se ha descubierto que el conectoma tiene como una especie de formato como si fuese un rompecabezas. Entonces, si nosotros perdemos una región cerebral, la perdemos, supongamos perdemos esta área, pero como esta región tiene mucha conectividad, supongamos con esta otra, con esta, y a su vez están interconectados, podríamos intentar recuperar esta función a partir del resto de las regiones cerebrales que mantienen la memoria de cómo es la región que falta. Muy simple como lo estoy explicando, pero lo que se trata de hacer es supongamos que tenemos nuestro cerebro con una conectividad, una lesión en esta región, pero tenemos todavía la conservación de las otras áreas que estaban en conexión con esa. Lo que vamos a hacer es, ¿podemos trabajar sobre esta región? Sí, pero esta región está dañada, entonces podríamos tratar de estimular las regiones sanas para ver si logramos reconectarlas de alguna otra manera, o incluso en tratar de reproducir esta pieza que nos falta, por decirlo así. Tal vez no se logre la normalidad, pero se pueda recuperar un grado funcional bastante alto. Este es otro ejemplo del mapa de conectomía cerebral, y esta es una representación de un conectoma cerebral humano, pero todavía no está totalmente decodificado como lo hablábamos, porque no es lo mismo 400 neuronas que millones de neuronas que tenemos nosotros, ¿no? Igual que esta otra representación, que lo que ha observado es actividad eléctrica, generalmente combinando un electroencefalograma con otro estudio de neuroimagen, para ver qué regiones cerebrales se activan en qué momento, y así generar un mapa de conectomía basado en nodos. Y para finalizar esta segunda parte de Historia de las Neurociencias, les quería comentar que la idea es conseguir aprender mínimamente este tipo de conexiones cerebrales. No es necesario para la cátedra que ustedes recuerden los nombres de todas las regiones cerebrales, pero sí que sepan más o menos cómo funciona. ¿Por qué? Para que sus técnicas de tratamiento puedan tener otro grado de efectividad. ¿Sí? Ustedes, al saber lo que están produciendo, pueden conducir mejor su propio comportamiento, su propia técnica, para lograr un avance en la recuperación o en el desarrollo de los pacientes que estemos tratando. Bueno, espero que les haya servido. En el siguiente video ya vamos a profundizar en los conceptos y en la comprensión de este tipo de circuitos y en las distintas regiones cerebrales que necesitamos dominar para aplicar nuestras técnicas terapéuticas.